¿Cuándo vamos a vivir experiencias pentecostales si no las estamos promoviendo de todos nuestros espacios? No solo el educativo propiamente hablando, sino también el entorno de la alabanza. Bueno, yo soy el pastor Gilberto Cordero, soy pastor en la ciudad de Chihuahua, en el Templo Redentor, y he servido en el concilio como ejecutivo, como administrador de mi distrito, el sur de Chihuahua, 6 años. 2 años fui administrador nacional del Departamento de Misiones y 4 años fui tesorero general del concilio. Ahorita estoy exclusivamente dedicado al pastorado y a escribir los libros que ya tenemos tiempo escribiendo para edificación del pueblo cristiano. Excelente, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuántos libros tiene ahorita? Pues ahorita ya llevo 15 libros. 15. Estoy escribiendo el número 16. Híjole, ¿y esto salió como parte de un ministerio o usted desde joven ya tenía esta pasión o esta dirección hacia la literatura? Claro, pues fíjate que a mi papá le gustaba mucho hacer lecciones para la escuela dominical, que fueran un poquito pertinentes para las necesidades de la iglesia. Y yo era un estudiante en ese entonces todavía, pero siempre he amado mucho la palabra de Dios, escudriñarla, entenderla. Y más o menos de tu edad, le dije a mi papá que quería ayudarle a hacer las clases de los estudios bíblicos. Y mi papá inmediatamente me dijo que sí, que es algo que le agradezco mucho, ¿verdad? Porque hay muchos papás que, no, todavía no tienes experiencia, lo vas a hacer mal, no sé. Pero mi papá me dio la oportunidad al 100%, me abrió las puertas para ese ministerio y empecé a desarrollar las lecciones y ahí fue donde empecé a aprender, pues a escribir un poco mejor, a ordenar mis ideas, a estructurar los pensamientos, a aprender un poco de sintaxis, de estructura de las oraciones, aprender un mejor uso de las palabras, ser más concreto y conciso en lo que expresas. Y así comencé. Después ya mi papá me dijo, bueno, yo creo que ya puedes hacer un proyecto solo. Y fue como salió el primer libro que escribí, que fue un análisis de la carta de Pablo a los Efesios, hablando de todas las metáforas con las que Pablo escribe a la iglesia, como un cuerpo, como una familia, como un edificio, como un ejército, como un ciudadanos de una patria. Empezamos a desarrollar los conceptos, escribimos 4 libros de Efesios, de ahí escribimos un libro de introducción a la Trinidad Divina, porque casi yo veía que no había materiales sobre la Trinidad, y tú sabes que es un asunto que muchas veces es cuestión de debate con algunas posturas. Luego también escribimos una introducción al estudio profético, que es un libro muy conocido, que ahora forma parte de la currícula de los institutos bíblicos, donde explicamos todos los conceptos básicos acerca de la profecía. Y luego un libro de introducción al estudio bíblico. Y luego, viendo los tiempos que vivimos ahora, pues el de estudio profético me quedó corto y escribí un libro de pura escatología, que son los eventos finales nada más, enfocados a jóvenes como tú, escatología y economía, escatología y geopolítica, escatología y tecnología, para ver cómo los eventos actuales están pues compaginados o en acuerdo con las profecías bíblicas. Sí. Y después escribimos una carta, una introducción a la carta a los Filipenses, un estudio de Filipenses, luego uno de Corintios, un estudio de parábolas, y así nos lo hemos llevado. Excelente, qué suave todo lo que me está comentando. Y el proceso, bueno, el proceso creativo, si lo podemos decir de alguna manera, para poder escribir estos libros, ¿surge a través de una necesidad que usted ve o es al revés, en donde primero se va al estudio de la palabra de Dios y ya Dios le va revelando qué es lo que quiere que No, comparta? siempre surge de una necesidad. El libro que más hemos vendido, yo creo que más nos piden, que tenemos más en demanda, es el libro de No te conformes a este siglo. Sí. Un libro que habla sobre la postura del cristiano ante los movimientos actuales, la ideología de género, el feminismo, el LGBT, la moda, la política, también es una situación. Pero en ese sentido, pues surgió de una necesidad de ver a los jóvenes que me preguntaban por qué no podíamos ser inclusivos, por qué no podíamos vestirnos de cierta manera, por qué no podíamos involucrarnos en la política de la manera que otra gente lo hace. Sí. Entonces esas necesidades fueron marcando la decisión de escribir sobre esos temas. Y básicamente todo ha surgido con esa dinámica.
Excelente. Y fíjese que me encanta mucho porque estaba viendo algunos de los libros que usted tiene y me di cuenta que muchos de esos temas, obviamente son todos muy importantes, pero muchos de ellos se confunden mucho ahorita en las iglesias, incluso iglesias que ya tienen muchísimos años de existir, no estamos hablando de iglesias nuevas, iglesias que ya tienen décadas existiendo, que por alguna u otra razón simplemente han pues desviado a lo mejor algunos temas en específico y pues esto trae mucha confusión. Por ejemplo, en el caso de la política. No, ahorita que fue muy reciente lo de las elecciones y Ujú. todo esto, también me ha tocado ver muchos cristianos que pues están muy, pues de cierta manera están como obsesionados por meterse en la política, por estar involucrados y todo, pero este tipo de temas son algunos que se tienen que tomar obviamente con mucha sabiduría, con mucha prudencia, y yo pienso que tener material como el que nos comparte usted pues es de mucha bendición para esto. Pues lo que queremos es ser pertinentes. Por ejemplo, escribimos un capítulo en el libro No te conformes a este siglo durante la pandemia, que era el cristiano y la cremación, por ejemplo, Ok, porque sí, sí, eso, sí. eso generó mucho conflicto en muchos creyentes. Tú sabes que la cremación era obligatoria durante la epidemia del COVID-19 Sí, y muchos cristianos decían, es que eso no está bien, la cremación no es bíblica, o ahora también está mucho el problema de la eutanasia. sí, sí, sí. Entonces, son cuestiones que directamente inciden en la vida de la iglesia, en su dinámica diaria, y que necesitas tener una respuesta, porque la Biblia siempre tiene la respuesta. Realmente, siempre hay principios escriturales que nos guían a una decisión correcta en cualquier asunto de la vida. Así como dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa es la intención. Las parábolas, el libro que escribimos de parábolas surgió después de la pandemia. Así todo sale de una necesidad que yo detecto en el pueblo de Dios al que me toca pastorear. Y finalmente me doy cuenta de que es más general, ¿verdad? Por la aceptación que tienen. Así es. Y otra cosa también que he notado mucho, yéndonos otra vez al tema de, pues a lo mejor médico, he visto Ujú, también que muchas personas tienen un poquito este conflicto con la transfusión de sangre. ujú. Pues simplemente algunas cosas que muchos cristianos no están de acuerdo en realizar, pero pues bueno, o sea, al final, pues son de cierta manera herramientas o bendiciones que Dios nos dio para nosotros poder, ah, pues salir adelante, curar enfermedades, gracias al trabajo de algunos doctores, pero muchas personas todavía siguen como muy reacias a aceptar ese tipo de cosas. Claro. Bueno, hay posturas de todo y las ha habido, no es algo nuevo. Ujú. Hace muchos años había una postura de que incluso era malo ir al médico. Sí. Entonces, pero pues la misma palabra nos va normando y la intención de los libros es entender que la palabra incluso es superior a nuestra cultura, porque muchas veces somos moldeados o somos influenciados más que por un pensamiento bíblico, por un pensamiento cultural. Y entonces caemos en lo que se conoce como legalismo. Las cosas se deben de hacer así o asá. Y realmente siempre hay que ver si es pertinente conforme a la escritura. Pasa con todo, pasa con la predicación, pasa con la alabanza. Tú sabes que en alabanza hay muchas posturas en cuanto a alabanza, pero no son necesariamente malas mientras no sean antibíblicas. Hay que ver qué es correcto, tener los enfoques adecuados, todo siempre teniendo como base la palabra de Dios. Amén, así es. Y bueno, me gustaría también abordar un poquito el tema de la música, porque Ujú. tengo entendido que usted también es músico. Sí. ¿Esto surge también de familia o es algo que a usted le nació de repente? Bueno, mi papá es músico por necesidad, ¿no? Ujú. Tú sabes que los pastores tienen que aprender a tocar porque Hacer de cuando forman todo. una Sí, misión, sí, pues no sí. hay músicos y todo eso. Y a mi mamá le gustaba mucho el piano y desde niño nos metió a mí y a mis hermanos a estudiar piano. Y a mí me gustó desde que empecé a tocar el piano y yo desde niño le decía a mis papás que les iba a ayudar a tocar el piano en la iglesia. Entonces, y Dios me lo concedió. Empecé a estudiar, me pude desarrollar un poquito y pues avanzar un poquito en lo que es la alabanza en la iglesia y conocer un poquito más. Pero pues es una parte de mi ministerio que me gusta mucho, que disfruto mucho hacer y que pues Dios me ha permitido también implementar seminarios sobre alabanza y orientar un poco más en la manera correcta de adorar al Señor. Y qué gran bendición poder tener pues herramientas como estas, porque pues en este programa hemos hablado mucho de la importancia de pues ser sabios a la hora de elegir pues la música que nosotros vamos a tocar en las iglesias. Ya no estamos hablando ni siquiera de los géneros musicales, Ujú. estamos hablando simplemente del contenido, la letra. Y hay algunos cantos que pues no hay que mencionar alguno ahorita, pero pues hay algunos cantos que son muy
comunes en las iglesias, pero ya cuando uno se va al estudio profundo de realmente qué es lo que dice la letra, a veces tienen faltas teológicas tremendas, pero como pues ya son tradición, se siguen entonando, se siguen cantando, y me gusta también que el enfoque que usted nos dio en alguna de esas pláticas, pues aquí en este evento, era más que nada enfocados a la temática de los cantos, cómo eso nos puede ayudar al momento de organizar nuestra o estructurar nuestra liturgia para que todo pueda llevar un mismo camino con un objetivo en específico. Entonces, esta necesidad de hablar más de esos temas supongo que también surgió de algunas cosas que usted veía en las iglesias. Claro, definitivamente. Veamos cómo los directores de alabanza escogían sus cantos. Eran criterios muy personalizados, adecuados a sus gustos y preferencias particulares, y no en base a una política bíblica, por así decirlo. Entonces, pues si yo como pastor voy a predicar un sermón sobre la gracia de Dios, pues qué mejor que mis músicos y mis directores de alabanza estructuren una dirección de culto que tenga como tema central la gracia de Dios. Hay muchos cantos, gracia, sublime, sublime gracia. Sí. Y tú los encuentras y puedes hablar de muchos cantos de la gracia de Dios. Entonces decir, bueno, yo voy a predicar de este tema. Sería maravilloso que la alabanza girara en torno al mismo tema y así reforzar los argumentos bíblicos sobre la gracia de Dios en el corazón y en la mente no solo del oyente, en este caso del adorador, ¿verdad? Porque la persona primero adora, pero está adorando basado en un tema, la gracia de Dios, y luego después escucha un sermón basado en la gracia de Dios. Entonces el impacto es fenomenal, ¿verdad? Porque tienes toda una riqueza teológica sustentando tu alabanza y tu sermón. Y entonces esa es nuestra propuesta, que la alabanza sea más estratégica, más dirigida, con más propósito, y más bíblica. Que todos los cantos, como tú dijiste ahorita, tengan una base escritural, porque lo que dijiste es muy cierto, no toda la himnología es buena. Y como dice el apóstol Pablo, hay que examinarlo todo y retenerlo mejor, ¿verdad? Para nosotros. Así es, excelente. Y aquí hay algo muy interesante con todo lo que está diciendo, y era el hecho de que pues es recomendable que lleve una misma temática, ¿no? Sí. Que la línea sea similar justamente para hacer más efectiva, más efectivo el mensaje que se quiere transmitir. Entonces, siguiendo este mismo caso, ¿qué opina ahora usted acerca de los géneros musicales? ¿Usted recomienda que se mezclen algunos géneros, como quien dice, para satisfacer los gustos de cada cada tipo de persona que hay en nuestra congregación, o es mejor mantenernos siempre con bajo una misma esencia? Pues hay varios principios que rigen nuestra elección de cantos. Ya lo mencionaste tú en cuanto al contenido y también en cuanto al estilo musical, ¿no? Porque hay música que glorifica a Dios y hay música que no lo glorifica, o música que refleja el carácter y la gloria de Dios, y música que no lo refleja. Yo lo que le aconsejo generalmente a los músicos en ese sentido es, ¿te imaginas cantando esa alabanza en el cielo delante de Dios? O sea, para mí ese es el criterio. O sea, la música refleja la gloria de Dios, su majestad, su santidad, su poder. Yo creo que todos hemos escuchado, o la mayoría, un canto que se llama Mariachi en el cielo. Entonces, en ese sentido, esa es la pregunta. O sea, ¿tú te imaginas el tipo de música que tú cantas ofreciéndose al Señor delante de su trono? Porque es el mismo criterio, ¿eh? O sea, Dios es Dios aquí, es Dios allá. Entonces, para mí ese es el enfoque principal. La música, también hay música reverente, hay música irreverente. Y luego también lo importante es que el género musical no opaque o no oscurezca el contenido, porque muchas personas se dejan llevar más por la respuesta rítmica. La música se compone de 3 partes: armonía, melodía y ritmo. La armonía es la estructura musical que tú utilizas. Entre más compleja sea, pues la música es más elaborada, más fina, como la música clásica. El jazz, por ejemplo, es armónico. Y por eso dicen que los músicos más inteligentes y más finos, pues son los músicos de jazz, los negros, ¿verdad? Que tienen una mente musical, pero de otro nivel. Oh, sí. Pero es la armonía, ¿sí? En otros
En otros contextos, la armonía es sumamente simple porque es lo que le gusta a la gente, ¿no? Con zapatos de tacón. Es algo muy simple. Sí, sí, sí. Y luego sigue el otro elemento que es la melodía. La melodía apela a los sentimientos. Una melodía triste te hace llorar, ¿verdad? Una melodía alegre te levanta el ánimo. Y finalmente viene el ritmo. En cuestión de géneros musicales, la parte más importante para decir si agrada a Dios o no es la rítmica, porque la parte rítmica apela a la respuesta corporal. Tú empiezas a hacer un beat con los dedos y está un bebé y el bebé empieza a moverse en una respuesta rítmica. Es un bebé, pero tiene una respuesta rítmica, porque todos los seres humanos la tenemos. Entonces, si yo voy a reaccionar a un canto solamente físicamente y no doctrinalmente o intelectualmente, entonces pues ese canto no pasa. Aunque el ritmo a lo mejor no sea necesariamente malo, pero sí el ritmo está ocupando un lugar que debería ocupar una temática que glorificara a Dios. Entonces, básicamente es el criterio que nosotros manejamos. Okay. Sí, de hecho, alguna vez nosotros platicamos en algún otro programa acerca de la música, pero era más enfocado al si los cristianos pueden escuchar música secular. Claro. Entonces, nosotros, pues, obviamente también me gustaría preguntarle esto. La idea que nosotros manejamos era, pues, que había tres tipos principales de música. La música que va en contra de Dios, la música que es para adorar a Dios y la música que no necesariamente es para adorar a Dios, pero tampoco es que vaya en contra de los principios bíblicos. Entonces, pues, obviamente un cristiano no debería, pues, participar de música que vaya en contra de Dios. Y la música que es para adorar a Dios, pues para la iglesia, para uno mismo también. Pero pues no es necesariamente malo nosotros escuchar música que pues tiene principios bíblicos, pero a lo mejor no es necesariamente para adorar a Dios. ¿Cuál es su postura en este caso? Bueno, mi postura a lo mejor ahí es muy extrema. Yo comparto lo que escribe Marcos Witt en uno de sus cantos más bonitos para mí, que Jesucristo es el motivo de mi canción, que yo no tengo otra razón por qué cantar, que la melodía es Él, ¿verdad? Y que toda nuestra vida está en Él. En cuanto a música, exclusivamente música, bueno, yo no estoy en contra, claro, de ninguna manera, soy músico y de ese estilo que tú puedas escuchar una pieza de música clásica, por ejemplo, pero es solo música. Sí. Y yo creo que tú te estás refiriendo al canto también. Entonces, cuando hablamos de música con canto, con letra, pues generalmente la música del mundo promociona los valores y la manera de pensar del mundo. Y para mí es muy riesgoso que un creyente se ande metiendo a ese universo para ver qué puedo agarrar y qué no puedo agarrar. Entonces yo digo, bueno, yo creo que hay más riesgo en meterte a esa dinámica exploratoria que mejor evitarla, porque tenemos una himnología riquísima, más que nunca. Antes, hace algunos años, pues nomás había Manuel Bonilla, María y Marta, o sea, eran personas que te proveían de música cristiana escasas, ¿verdad? 2 o 3. Y ahora tienes un universo de cantantes cristianos que tienen un mundo de material, de letras que glorifican a Dios. Y entonces menos encuentro yo la necesidad de tener que ir a buscar un recurso que vas a dejar que entre hasta lo profundo de tu corazón musical, que tenga un riesgo, ¿verdad? Para tu vida. Esa es mi postura. Sí, había muchos jóvenes que daban el argumento de decir, bueno, es que yo conozco a este artista cristiano que acaba de sacar un canto en donde pues no es para glorificar a Dios. Por ejemplo, es un canto de amor bonito, de amor puro, pero no es para glorificar a Dios. Pero en este caso, como usted dice, también creo que me parece muy bien eso, porque es verdad, ¿para qué nosotros vamos a ir a buscar fuera algo con la excusa de querer buscar algo más diverso, cuando dentro de la música cristiana ya tenemos una gran diversidad? Y a exponerte, ¿va? Porque no es cierto que tú vas a encontrar inmediatamente una letra ideal. Tienes que oír todo un álbum de un artista para decir, esto sí es inofensivo y esto no, pero ya te expusiste. Entonces, decía mi abuelita, cuando te toca, pero no te pongas en el tocadero. Entonces, esa es la postura. Excelente. Y ahora me gustaría regresar un poquito al tema de la educación. Okay. El tema de la educación, porque estaba viendo todo el trabajo que usted tiene, toda la trayectoria que tiene, y me encantó que no solamente se enfoca en un área en específico, en muchas áreas. En la música, en la educación, con los libros, en misiones también tengo entendido. Exploradores del Rey. Exploradores del Rey. Entonces es algo muy diverso. Ahorita pues a lo mejor no tenemos tiempo para hablar de todo, pero sí me gustaría regresar un poquito al tema de la educación.
¿cómo, bueno, ya nos comentó cómo empezó a escribir los libros, pues obviamente también con esa misma base de la educación, pero ¿cómo es que usted empezó a ver la gran necesidad que había de que las iglesias pues siguieran con esta educación? Porque pues tenemos muchos niveles de educación. Tenemos la educación de los niños en la escuelita dominical, luego tenemos la educación, por ejemplo, aquí en Asambleas de Dios se maneja mucho la educación prebautismal, los módulos que nosotros tenemos aquí, las Claro. clases programadas, como algunos le llaman. Claro. Entonces, obviamente toda la educación es importante, pero ¿cuál considera usted que es el núcleo principal por el cual las iglesias pueden empezar a implementar un sistema de escuela dominical si es que apenas van empezando? Pues bueno, Asambleas de Dios tiene materiales, ¿verdad? Muy abundantes para la cuestión educativa, porque le da una prioridad. Pero básicamente mi educación fue centrándose en la pertinencia, o sea, ¿qué es lo que necesita la gente? Desde mi historia personal así fue. Cuando yo estaba estudiando, era estudiante, yo quería ya irme a estudiar el Instituto Bíblico por un llamado al pastorado. Pero un pastor muy sabio, muy prudente, con mucha experiencia, me dijo, estudia tu carrera, tienes una oportunidad de estudiar una carrera, estúdiala, porque necesitamos pastores, abogados, pastores contadores, pastores ingenieros, que con sus capacidades también sirvan al reino de Dios. O sea, es lo que me está diciendo, estudia y también prepárate para el ministerio, aunque te lleve más tiempo, pero vas a tener una capacidad profesional con la cual servir al Señor. Entonces yo entendí que eso es pertinencia, o sea, decir qué necesita realmente la gente. Entonces, básicamente en identificar esas necesidades fue que yo me vi en la necesidad de ir escribiendo para eso. Y yo pienso que lo que cualquier iglesia debe hacer es identificar las necesidades particulares en su entorno. Por ejemplo, aquí, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es un entorno de frontera, de industria maquiladora, de relativa inseguridad, por así decirlo, de bonanza económica, porque no podemos decir que la economía de Juárez es muy pujante. Es una ruta migratoria y los juarenses se la tienen que ver con el arribo diario de familias que quieren pasar a Estados Unidos y que incluso muchas de ellas terminan aquí en la ciudad estableciéndose. Entonces, todo eso representa un desafío, una frontera por constitución natural. Tiene muchos lugares de vicio, es como un puerto, sí. Es como un lugar como los puertos, como era Corinto, por ejemplo, que era un puerto y tenía muchos lugares de vicio, había mucha inmoralidad, lo que también es una realidad aquí en la ciudad. Entonces, todos esos aspectos afectan la vida de los creyentes que se congregan en la iglesia. Madres solteras. También Chihuahua es el primer lugar del país en madres solteras. Entonces, las iglesias deben de enfocarse en esas necesidades. Si tú vas al sur del país, las necesidades son otras, las circunstancias son diferentes. Entonces yo no puedo pensar en una iglesia de la frontera norte como es Juárez, que esté tratando los mismos asuntos que una iglesia que está en el centro del país o que una iglesia que está en el sureste mexicano. O sea, una labor del pastor es discernir la necesidad que tiene su congregación, como cuando un médico discierne la necesidad de un enfermo para recetarle un tipo de dieta. O esta persona es diabética, entonces tiene que llevar una dieta especial. Esta persona es hipertensa, entonces no puede comer esto. Entonces yo tengo que ver qué necesidad tiene mi congregación y en base a eso atacar la estrategia o abordar la estrategia educativa. Excelente. Me encantó eso porque muchas veces queremos utilizar la misma... Lo mismo siempre y en todos lados. Sí, exactamente. Queremos utilizar la misma vara para medir a todos, ¿no? Correcto. Y la realidad es que no, esto no funciona, creo que en ninguno de los ministerios. Por ejemplo, voy a tomar el caso de Exploradores del Rey. Exploradores del Rey es un ministerio que tiene un sistema recomendado en el cual cada iglesia pues es soberana para poder modificar las necesidades de su iglesia. Es correcto. Pero muchas veces algunos comandantes cometemos el error de querer hacer el mismo programa para todas las iglesias cuando no funciona así. O ser muy rígidos en su aplicación. Ser muy rígidos. Y eso no funciona. Tú sabes que ahora la era actual también, la gente está acostumbrada por la tecnología, por los algoritmos, por el avance de los medios de comunicación, a ya básicamente tener experiencias muy personalizadas. O sea, tú lo ves en el Facebook, por ejemplo, o en el Instagram, en todas esas redes sociales que se manejan ahora,
que los algoritmos y la tecnología permiten ofrecerle a cada usuario una experiencia diferente. O sea, tú no recibes la misma publicidad en Facebook que recibo yo. Y eso es porque lo que tú ves, lo que tú buscas, es lo que el programa identifica y te provee de aquello que aparentemente tú necesitas o tú deseas. Igual pasa conmigo. Entonces, en ese sentido, las iglesias carecemos de esa experiencia personalizada y muchas veces queremos tratar a todos igual, con un mismo material. Incluso estamos hablando de que le quieres dar un mismo material a adultos y a jóvenes, Sí. cuando también dentro de la misma iglesia vamos a pensar que identificaste las necesidades, pero de la misma iglesia hay grupos heterogéneos que son diferentes y también necesitan educación diferente. Así es. Eso pasa también incluso con los jóvenes, porque hay muchas iglesias que, pues, por alguna otra razón hemos cometido la equivocación de querer juntar a jóvenes desde los 12 años hasta los 24 en un mismo grupo. Órale, todos son No, jóvenes, cuando tienen necesidades diferentes, tienen una claro, mentalidad diferente también. claro, es un grave error. Pero para mí la educación debe ser estratégica, debe ser pertinente, debe ser relevante, debe ser enfocada. Y eso requiere mucho trabajo, la verdad, ¿verdad? O sea, hacer un libro no es ir a la esquina por una paleta, ¿verdad? Requiere mucho tiempo, requiere mucha investigación, requiere ver muchas fuentes, requiere mucho trabajo. Yo he calculado que por una hoja de un libro se gasta uno un día de trabajo más o menos. O sea, avanzarle una hoja a lo que es un libro te lleva hasta un día. Entonces, quiere decir que escribir un libro te lleva 3 o 4 meses completitos, ¿verdad? O sea, si nomás estuvieras haciendo eso. Sí. Entonces, pero vale la pena. Vale la pena. El libro No te conformes a este siglo es un libro que va en la 4ª reimpresión, porque la gente es pertinente, o sea, es relevante. Así es. ¿No? Y eso me recordó mucho también al caso del discipulado. Sí. Porque en el discipulado obviamente fuimos llamados a ser discípulos y muchas veces nosotros queremos tomar el discipulado como simplemente una clase de 1 hora que le damos a las personas nuevas cuando van a la iglesia una vez a la semana y ya está. Pero no, el discipulado tengo entendido que también tiene que ser un trato personal con cada individuo. Tiene que ser algo diferente porque cada persona tiene necesidades diferentes. Obviamente un discipulado correcto maneja los mismos principios, pero no puede abordarlos de la misma manera con todos. Cada persona necesita diferente, pues un método diferente, ¿no? Para esto. Es como tus hijos. Los hijos son diferentes todos. Cuando uno tiene hijos, nuestros hijos, yo tengo 4 hijos y todos son diferentes. Y todos tienen necesidades distintas. Y pasa lo mismo en la iglesia, como tú dices. Pero básicamente para mí, en mi concepto, el discipulado es imitación. Un discípulo es alguien que imita a su maestro en todo, que sigue a su maestro y lo imita en todo. Entonces, el discipulado más clave en la iglesia es la figura pastoral misma, porque es el modelo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, la responsabilidad de Pablo era imitar a Cristo, porque sabía que la gente lo iba a imitar a él. Así es. Porque cualquier discípulo ve a su maestro y lo imita. ¿Sí? No sé si te ha pasado que en las iglesias, cuando tú ves a los hermanos de las iglesias que llegan a predicar en alguna oportunidad de evangelismo o lo que sea, predican igual que el pastor. Sí. O sea, hasta el mismo tono del pastor, usan las mismas palabras que el pastor, usan las mismas frases. ¿Por qué? Porque es una imitación, el discipulado es imitación. Entonces, la primera figura importante en el discipulado es el maestro mismo, el modelo. Pablo dice, vean a Timoteo, sean como los que son como él, vean a Epafrodito, a Silas, imítenme a mí. O sea, la imitación es muy importante en el discipulado. Y después, como tú dices, identificar las necesidades particulares de cada discípulo no son las mismas, estás en lo correcto. Y es mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. Sí. Pues muchas gracias, ya estamos a punto de terminar. Simplemente me gustaría abordar así rápidamente un tema, pues también que tiene mucho que ver con todo esto, y es el tema de las misiones. Sí. Tengo entendido que también está muy involucrado en este aspecto. Yo fui administrador nacional del Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios. Me tocó ver de cerca toda la necesidad financiera de los misioneros, la cuestión operativa, sus vidas personales. Es una experiencia por la que le doy muchas gracias a Dios, y donde creo que todavía hay mucho terreno por hacer. Las Asambleas de Dios en México hace unos años hice una estadística comparándola con las Asambleas de Dios de Estados Unidos.
Las Asambleas de Dios de Estados Unidos dan 400 veces más para las misiones que nosotros. Y sí es cierto que los norteamericanos son más ricos que los mexicanos, pero no son 400 veces más ricos. No. Entonces, que eso quiere decir que no hay una cultura de apoyo misionero en el país. En una estadística que yo presenté también en uno de mis informes, 10 iglesias del país, las primeras 10 iglesias en donaciones al Departamento de Misiones en México, solo 10 iglesias aportan el 20% de todo el presupuesto misionero. Cuando estás hablando que tenemos de 8 a 9 mil iglesias. O sea, nada más 10 iglesias dan 1 de cada 5 pesos para las misiones. Imagínate si todas las iglesias se involucraran. O sea, habría una fuente de recursos impresionante para apoyar a cualquier misionero que quisiera ir a predicar el evangelio a cualquier otro país. Nuestros misioneros que más sufren son los de las etnias. La gente apoya mucho por naturaleza a misioneros que están en escenarios a lo mejor más dramáticos. Sí. La India, norte de África, mundo musulmán. O sea, wow, ¿verdad? Y es así, es wow. Pero también hay misioneros en las etnias mexicanas que a veces son dejados de lado. Que estamos acostumbrados a ver ese escenario. A lo mejor somos un poquito más indiferentes por la cercanía, por la costumbre. Pero hay un mundo de oportunidades para apoyar las misiones como no tienes idea. Ahora, aquí Juárez, pues no hay que decirle nada a Juárez, ¿no? Juárez es la potencia misionera del país. La potencia misionera del país. Ningún distrito del país iguala a Juárez en ese sentido. Al distrito norte de Chihuahua. Es una potencia extraordinaria, generosísima la gente para dar para misiones. Pero aún aquí en Ciudad Juárez, la proporción de iglesias que colaboran es poca. Entonces, imagínate el potencial misionero que tiene el país, es increíble. Hay que crear una cultura misionera en México. Pero, pues es una de las actividades más bonitas, porque eso saca a una iglesia de su esfera personal y la hace preocuparse por predicar el evangelio en un lado que no tiene que ver con tu interés particular. Y yo pienso que eso es lo más cristiano que podemos hacer. Salir de nuestro entorno, de nuestra preocupación personal y dar para que el evangelio se predique en otro lado. Así es. Eso es lo mejor que una iglesia puede hacer para mí. Y en este caso, ¿cuál piensa usted que pudiera ser una de las primeras estrategias para impulsar más esta cultura de apoyar a los misioneros? La promoción, o sea, tener una intensa promoción para concientizar al pueblo de Dios de la necesidad de apoyar a las misiones. Porque realmente en otra estadística que presentamos una vez, un solo donante personal, porque en Asambleas de Dios tenemos donantes a nivel iglesia y también tenemos donantes a nivel personal. Pero un solo donante, el número 1 del país en ese entonces, donó más a las misiones que todo un distrito de las Asambleas de Dios. Wow. O sea, imagínate. Entonces, estamos hablando de disparidades muy grandes. Si una sola persona, que no era una cantidad estratosférica, no te estoy hablando de millones de pesos, una cantidad que relativamente cualquier persona comprometida con las misiones pudiera dar, pero está dando más que todo un distrito de las Asambleas de Dios. O sea, falta una promoción intensa, que la gente vea las vidas de los misioneros, dónde están, los desafíos que enfrentan, los costos que necesitan solventar, el estrés al que se ven sometidos. Muchos misioneros llegan a enfermos con cánceres, con enfermedades de hipertensión, por el estrés tan fuerte al que están sometidos en el campo misionero. Y si estamos conscientes de eso, yo pienso que podemos hacer algo. Primeramente Dios, pues hay que promover un poquito más esta cultura de apoyar las misiones. La verdad es que yo estoy muy agradecido porque en mi iglesia siempre se procura pues invitar a algún misionero que vaya. De repente tenemos cultos justamente para promover la cultura de las misiones. Es algo muy bonito, es algo que me encanta a mí que se haga. Pues yo en algún punto de mi vida pensé que Dios me iba a dar el ministerio para lanzarme a misionero, pero pues al final no. La realidad es que Él me dio el ministerio de la enseñanza, que creo que es donde más me quiere que yo esté. Pero sí es algo que pues tenemos que trabajar más. Claro. Tenemos que trabajar más. Pues bueno, Pastor, muchas gracias por apoyarnos con este tiempo. Y simplemente antes de terminar me gustaría regalarle este parche. No me digas eso. Ese parche es de un proyecto que empecé en 2020 con la pandemia. Empecé un canal de YouTube
la guía del explorador, donde estaba subiendo programas acerca de tips devocionales, estaba dando algunas clases para que la gente, pues en época de pandemia, pudiera saber cómo llevar el currículum de lo físico a lo digital, para poder seguir con clases. Te agradezco mucho. Gracias por apoyarnos y que Dios le bendiga. Gracias.